Listo. Entonces, em, ahí creo que ya estoy grabando, sí. Y entonces, bueno, quería empezar esa conversación para que empecemos a, a llegar a lo más profundo posible de ese por qué. Entonces, lo que más me interesa a mí, partiendo desde ahí, es, y seguramente es una primera conversada con una primera pregunta hacia Chucho, del por qué definimos que era importante crear un modelo de negocio para este sello que busca contribuir a la paz en el país. Excelente tu pregunta, Diego, excelente. Va a quedar registrado en la inteligencia artificial. Eh, eh, bueno, yo creo que el modelo de negocio, y voy a ser muy franco, es porque primero iba a ser un sello que era muy simbólico, ¿sí? Era un sello que realmente iba a tener una estructura de gobernanza más horizontal, pero lo que pasó es que por un lado los firmantes se dieron cuenta que ellos no iban a ser capaces de manejar o estructurar una sostenibilidad de este sello y se necesitaba una agencia de afuera para que lo manejara y lo pudiera dar viabilidad a esto. Y por otro lado, PNUD vio una oportunidad clara para llevar esos objetivos de desarrollo sostenible o esa visión de debida diligencia de ellos y de intercambio con sus diferentes aliados y volverlo, digámoslo así, una herramienta con la cual ellos pudieran jalonar recursos para todo esto que se está construyendo alrededor de la paz. Em, por otro lado, lo que estamos viendo es que yo se lo compartí a Diego y a Franz, no a las otras personas, es que la JEP está buscando un modelo también de generar una trazabilidad y el acuerdo Franz lo veía también desde esa forma y es como nosotros medimos cómo se está generando herramientas de reconciliación en Colombia, pero nosotros lo vemos más desde cómo le tenemos una trazabilidad a ese impacto desde diferentes visiones, ¿no? Entonces, creo que ahí resumí varias cosas. Ok, ok. Y una pregunta, inicialmente, o sea, la función, por lo que le entiendo, es inicialmente necesitamos un ente que gestione el sello, ¿cierto? Digamos que debe haber un ente gestor de ese sello. Y luego, después de eso, me desprendo y me gustaría que me diga si lo ve. Y también aquí chévere Juliana y Franz, bueno, Carito, todos los que tengan opiniones, pero lo vería como necesitamos un ente que gestione ese sello. Ya te doy la palabra, Juli. Y luego nos imaginamos que ese ente debería ser sostenible financieramente en el tiempo para que pueda permanecer, porque algo tiene que sostener a ese ente, si no, pues va a tender a desaparecer para que pueda gestionar el sello, con lo que implique gestionar el sello, que seguramente es auditar, crear procesos, entregar el uso, la utilización del sello, eh, administrar o supervisar que se haga de una buena manera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esas funciones de ese ente son las que queremos que permanezcan en el tiempo y también de ahí la idea de que esto sea un modelo de negocio sostenible, financieramente hablando. ¿Estamos de acuerdo con eso? De Primero, acuerdo, todavía no sé cómo funcionaría ese ente y precisamente esa gobernanza de ese ente eh, va a ser claro en términos de la transparencia en la forma como se toman decisiones, ¿no? Y ahí es cuando estamos hablando de reconciliación y estamos hablando de inclusividad, pero bien, sí. ok. Pero, Voy a dar la palabra a Juli primero y después a José, que la tenía levantada antes. Juli, Estás en silencio. estás en silencio. Yo también me ha hecho como o sea, hablando con Chucho, decíamos, no, pues eso, el que va a quedar con el sello es el PNUD.
y creo que lo que dices de gobernanza es como, pues yo le decía, pues si es de los firmantes, no sé, en un board de trustees o algo así, debería quedar como, deberían ser como los firmantes parte de ese, ¿cómo se dice eso en español? Como, sí, eso es, por lo general hay como un board de Comité, trustees, entonces, sí, un comité. eso. Y lo otro, voy a volver un poquito, pues a la pregunta es como, em, ¿para qué se quiere ese sello? Entonces tú hablas de trazabilidad y es trazabilidad de, digamos, trazabilidad en la medida que cómo las organizaciones están construyendo paz y cómo se mide esa construcción de paz. Tenía esa pregunta para entender qué quiere, o sea, otra, digamos, cuál es ese valor, como preguntó Diego, o pues cuál sería la función del, mucho, perdón, eh, sí, ¿cuál es la función? Si es trazabilidad para poder que el sello respalde que efectivamente está apoyando a ese modelo de construcción de paz o qué, digamos, para empezar a entender, digamos, por qué se quiere ese sello. Sí, no sé si esa pregunta es para mí o para Chucho, Juli. Em, Todos, como porque no sé si yo, pues yo no lo, digamos que yo lo que no está tan imagino es claro. eso, que la trazabilidad es para eso, pues, o sea, mejor dicho, el sello es para demostrar eso, que nos está ayudando las Mm, empresas o las organizaciones están apoyando la construcción de paz en los claro, territorios. Entonces, me imagino yo claro, eso, pero claro, Pero así como lo dices, para antes de dar la palabra a José, perdón, le respondo a Juli, pero así como lo dices, yo lo que veo es que está el sello como digamos, lo que representa el sello, ¿no? Que es como esa trazabilidad precisamente, ¿no? Pero luego todo este esquema que se está creando, ese sello, esa idea de ese sello, que tiene un propósito, debe ser gestionado por algo, ¿sabes? Ahí es el punto. Entonces está la estructura como grande, el propósito mayor que es el sello en sí mismo, pero luego hay un ente gestor de esa estructura. Ese ente gestor es lo que haría una suerte de empresa que requiere un modelo de negocio para ser sostenible en el tiempo. pues, Yo lo estoy interpretando de esa manera. José, déjeme como aclararme a mí mismo y de pronto a ustedes algo ahí. Y es lo siguiente, digamos, yo tengo alguna familiaridad con el sello porque estuve en el taller, digamos, de que se trabajó el nombre y un poco el concepto. Pero si yo entiendo bien, digamos, hay unos firmantes de paz que están desarrollando proyectos productivos y necesitan, digamos, de alguna manera un apoyo para que esos proyectos productivos salgan adelante y tengan una conexión, digamos, más sólida y más productiva con el sector real, con las empresas, con una serie, digamos, de contrapartes, en el buen sentido de la palabra, que les ayuden a, digamos, a sacar adelante sus proyectos productivos. En función de lo anterior, digamos, el sello lo que finalmente va a hacer es generar un espacio de confianza, de credibilidad, de certificación de unas prácticas en los proyectos productivos que les debe permitir a esos firmantes del proceso que tienen esos proyectos productivos sacar adelante o tener un impulso o un apoyo, un empujón para sacar adelante sus proyectos productivos. Eso al final, digamos, como bien decía Diego, lo tiene que gestionar alguien. Pero esa gestión tiene tres aristas. Y la gestión de la certificación, es decir, la validación de que esos proyectos productivos están enmarcados dentro de una, digamos, listado de requisitos y condiciones y que esos requisitos y condiciones los están cumpliendo quienes se someten a la posibilidad de tener el sello, pero eso es un punto, pero si ese sello no tiene significado ni para los firmantes de paz que tienen proyectos productivos, ni para quienes van a interactuar con esos firmantes y esos proyectos productivos, pues no sirve para nada. Entonces, la otra arista importantísima de ese sello es que ese sello tiene que nacer, crecer, desarrollarse y
volverse interesante, atractivo, debe generar la sensación de que realmente le agrega valor tanto a quien lo adquiere y cumple los requisitos, como a quien interactúa con quien lo adquiere. Entonces, tiene que haber un gestor que haga las dos cosas, que valide y que certifique, o que más bien que certifique, no, que valide el cumplimiento de los requisitos para podérselo entregar a esos proyectos productivos y a esos firmantes de paz, y tiene que hacer una gestión de mercadeo, de comunicación comercial, que haga que ese sello se entregue y tenga un valor y signifique algo para toda esta cadena, digamos, que está involucrada. Entonces, pues, si eso hay que, digamos, diseñarlo más allá del mismo sello y más allá del mismo estándar que esté, digamos, soportando o dándole ese como respaldo y backup al sello, pero hay que diseñar también, comercialmente hablando, en términos de mercadeo, en términos de comunicación, que cómo yo voy a construir una percepción relacionada con ese sello que haga que ese sello sea interesante y sea útil para los que se involucren con él. Entonces, Sí. el ente es importantísimo, el ente es vital, y el ente va mucho más lejos de simplemente, digamos, certificar. ¿Hay algo que se te haya pasado, José, que tú dijiste que había tres aristas que veías? ¿Será que solo eran dos? Pues, O- digamos, puede ser tres, en el sentido de que está la parte de certificación, la parte de darle vida al sello para que sea interesante, y la parte, digamos, de comercializarlo, de poderse sentar con los actores que tienen los proyectos productivos para entregárselos, que no solo es el tema de cumplir los requisitos, sino que les vean interés, y cómo es también a los que interactúan con esos firmantes de paz y que van a ser, digamos, su contraparte comercial, les parece también interesante. Entonces son las tres aristas: la certificación, la comercialización a los que lo van a tener, y la comercialización a quienes lo van a, digamos, a quienes van a interactuar con los que van a tener el sello. Listo, bien, chévere. Puedo hacer solamente algo que me parece importante para que seguir la discusión y es pilas que empezamos con solo firmantes de paz y esto ya trascendió eso. Ya esto, el impacto que nosotros que generemos y esa trazabilidad sobre los proyectos productivos es sobre proyectos productivos que están construyendo paz en los territorios. Entonces, por eso es que se habla de firmantes de paz, se habla de víctimas, se habla de comparecientes de fuerza pública, se habla de comunidades que rodean los contextos productivos y por eso se habla de inclusión económica. Solo quería decir eso. Listo, chévere. Listo, yo quiero decir algo, porque siento que precisamente como el sello también ha, como venía diciendo Chucho, como crecido y como cambiado desde la percepción, desde lo que de pronto no tienen ustedes claro, quería comentar a que dejáramos la base de todos clara sobre eso. El sello tiene un propósito que es el de reconocer todos los esfuerzos que están haciendo organizaciones de varios niveles, pequeña y mediana empresa, grandes compañías, cooperativas, asociaciones del tercer sector de la economía, todo lo que se refiere al sector productivo, ¿cierto? Y lo que busca es, de alguna manera, comenzar a reconocer las buenas prácticas que hacen. Vamos a tener un esquema que va a certificar que lo hacen o no lo hacen. En términos de calidad y de la ISO, la novedad que está teniendo nuestro sello es que además está incorporando unas variables asociadas al conflicto y a acciones reparadoras y a una cultura organizacional sensible al conflicto, por así decirlo, y eso es lo que, digamos, hace que el sello tenga una dimensión distinta y que genera valor dentro de las diferentes normas ISO que ya existen. Y yo, como estoy entendiendo las cosas, el modelo de negocio lo que tiene que hacer es buscar, o sea, si nosotros tenemos un grupo de implementadores de ese sello, un grupo de empresas que estamos prototipando y piloteando con ellos acciones para fortalecer el sello, eh,
La idea es que va a haber un grupo de asesores, implementadores, consultores que van a acompañar a las empresas para que identifiquen cuál es el gap que tienen en cumplimiento de esos estándares o cómo están, ¿cierto? Y luego viene los auditores que van a certificar el sello. Entonces, básicamente son como las acciones que están ahí incluidas. Lo que siento yo es que el modelo de negocio debería ser precisamente es la forma en que se va a acelerar esas transformaciones organizacionales y cómo se impacta eso en la cultura organizacional. Creo que lo que se le puede vender es a las empresas que van a ser parte de todo este ecosistema que estamos creando, de empresas responsables, que aportan a la paz, eh, formas de acelerar el cumplimiento de ese estándar. Y eso podría ser de algo, y lo que yo me imagino es que cómo hacemos que ese sello sea sostenible en el tiempo con las empresas que están aportando, o cómo incluso algunas empresas subsidian a otras empresas que no puedan aportar, pero que hagan parte de su cadena de valor y necesitan certificarse, porque es que es donde empezamos también a propagar mucho más este compromiso y generar realmente esas condiciones de calidad para los temas relacionados. Querías ahí cómo poner eso sobre la mesa. Chévere. No, está bien, está bien. ¿Hay algún otro comentario ahí, Juli? Sí, no, para seguir la línea de Franz, o sea, el negocio, bueno, como gracias porque me quedó claro, digamos, una cosa que habíamos hablado con Chucho, que no tanto. Entonces, hay dos, digamos, está la fuente esa como de consultores, que digamos los consultores o bueno, la empresa que dice, bueno, a usted le falta esto y le ayudamos a cumplir como los requisitos para que tenga el sello. Pero el sello también va a costar porque es una certificadora. Ahí esa certificadora pues será una empresa aparte. O yo le decía a Chucho lo que yo entendí cuando trabajé en Rainforest. Uno decía, no, Rainforest el sellito es la ranita, ¿cierto? Pero para tú tener ese sello tienes que tener la certificación. No es el mismo Rainforest, sino Rainforest tiene un tercero que le hace la certificación y eso es lo que más cuesta, además. O sea, la plata que le entra a Rainforest directamente por hacer capacitaciones, no sé qué, es poquita y lo que cuesta mucho es obtener la certificador, ese auditor, como dices tú. Entonces, en ese uno podría tener esas dos cosas, ¿no? Como el modelo de negocio es el certificador y pues digamos, el consultor o como lo queramos llamar hacia las empresas para que logren obtener la certificación o prepararlos para que puedan obtener la certificación. Bien. No, y chévere. Miren que en esencia, hacer esto que ustedes están mencionando tiene un costo, como lo acaban de mencionar. Entonces, y hay unos costos incluso en las aristas que menciona José Pablo. Entonces, hay un costo implícito, explícito en la solicitud de certificación por certificado. A eso tiene un costo explícito. Cada vez que alguien se quiere certificar, se activa el gasto del certificador. Pero luego, eso además tiene un costo, que es la otra arista que mencionaba José Pablo, que es posicionar la marca. Eso cuesta plata. Hay que crear la marca, hay que comunicarla, hay que divulgarla, hay que crear todo un entorno para que eso tenga un significado y para que la gente quiera tenerla en su producto y además cuando yo la tenga en el producto, el que la vea, pues entienda que eso significa algo, ¿no? Entonces, eso tiene que comunicarse, posicionarse. Sí, se tiene que mostrar un montón, eso tendrá que tener una estrategia y eso cuesta plata, eso cuesta un billetal. Entonces hay unos gastos asociados al posicionamiento de esto, unos gastos asociados al proceso de auditoría y la certificación como tal, ¿cierto? Y luego también hay más gastos. Entonces, digamos que parte de la tarea del modelo de negocio es ir desglosando los gastos, cuánto nos cuesta operar cuánto nos cuesta gestionar el sello, ¿sí? Y a eso habrá que construirle una estructura de costos, ¿vale? Entonces luego, ya le doy la palabra a Chucho, luego lo importante es entender, ok, ¿de dónde viene el billete para cubrir esos gastos y hacer esto financieramente sostenible en el tiempo? Seguramente va a tener que tener unos dividendos o unos excedentes que le ayuden a cubrir, por ejemplo, el posicionamiento de la marca. Seguramente tendrá que tener unos excedentes que le ayude a pagar el contador que no es por certificado, sino que el contador de este ente tiene que estar contratado todo el año. Entonces tiene que tener unos excedentes para cubrirlo y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando empezamos a decir, ok, normalmente cómo funcionan los sellos. Los sellos existentes, los más estándar, funcionan cobrando por certificado. No se quiere entrar en el proceso de certificación, certifíquese, pero luego cada año la renovación, la permanencia del sello, del uso del sello, tiene un costo.
Hay un costo, entonces cada año tengo que pagar para poder continuar usándolo, ¿vale? Entonces, ahí vamos a entender. Ahora, nosotros, por variar, el mercado principal, que es esta gente que se va a certificar, son precisamente los que no tienen ni un peso. Entonces, ¿de dónde va a salir la plata con la que ellos van a tener que pagar su proceso de certificación? Y ahí empezamos otra arista del mismo modelo de negocio, que es de dónde saco yo los recursos para financiar cada uno de los procesos de auditoría y certificación de cada empresa o proyecto, ¿sí? Entonces hay muchas ideas. Yo ya pues tengo algunas ideas, ya se las compartiré, pero chévere porque para mí era muy importante ir llevándolos a ustedes hacia a lo que quiere decir crear un modelo de negocio y para qué lo queremos crear. Chucho, ¿te iba a decir algo? Precisamente eso que usted está diciendo es lo que mejor dicho, una de las cosas es que el pilotaje que nosotros vamos a hacer es financiado por Noruega y nosotros vamos a financiar digámoslo así, esas auditorías, esas consultorías que están pasando ahora con esos 12 actores para comprobar hipótesis. Lo ideal es como entender cómo esto se vuelve un modelo de negocio que ayude a transformar o que ayude a involucrar esos beneficiarios que usted está hablando. Hay unos clientes y hay unos usuarios y hay unos beneficiarios de esto, ¿sí? Sí, Entonces, cuando hablamos, cuando hablamos de esos beneficiarios, nosotros nos va a tocar entender cómo ese ecosistema, cómo se va a ver beneficiado de esta forma, que en el documento usted lo que yo veo es que ya hace una propuesta de esto. Lo que está diciendo el PNUD es, ok, ¿por qué nosotros no creamos un ecosistema en el que se hace una contrapartida con un porcentaje dentro de los impuestos? em, o hay un porcentaje de las utilidades que se reinvierten en el ecosistema. Eso es lo que nosotros vamos a tener que probar de cuál de estos caminos es el más viable o el más interesante. A mí me parece muy interesante algo que decía José Pablo en una conversación que tuvimos anteayer y es, ojo, porque lo que va a suceder es qué tan atractivo es para una empresa financiar esto, ¿no? Y es qué tan atractivo es y él hablaba de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Y es que me parece muy acorde y es, pues pucha, o sea, al final, ¿yo por qué voy a financiar este ecosistema desde mis recursos o por qué voy a dar un porcentaje de mis utilidades para que esto sea interesante como política de país? O como política, que lo dice Franz, de responsabilidad social empresarial organizacional que yo tengo, ¿no? Y lo que yo veo es, al final, esto se va a ver como una obligación. Esto va a tener un carácter en el que las empresas van a decir, yo por qué voy a cuál es el valor agregado que le voy a ver a esto. ¿Listo? claro, buenísimo. Juli, No, creo que ahí pues toca pensar eso porque por ejemplo, estaba pensando mientras hablabas, Chucho, digamos, ¿por qué las empresas ahora ponen plata para esa vaina que se llama obras por impuestos, que surgió también pues de la negociación? Supuestamente es como para financiar el fondo de paz. No, supuestamente es para financiar el fondo de paz. Entonces las empresas hacen eso porque tienen pues excepción de impuestos si donan a obras por impuestos y pues se reconoce como digamos que están aportando a esa política. Entonces aquí digamos en eso que preguntas es como si uno lo liga a política tocaría como algo así como cuál lo que estás preguntando es como cuál es el incentivo claro, que tiene el empresario para pagar ese sello. claro. Y someterse al calvario de tener un auditor ahí hinchándole las pelotas, preguntándole y exigiéndole y pidiéndole un montón de cosas y tiempo dedicado, es un desgaste tenaz. O sea, el desgaste de esta vaina es terrible. Entonces eso tiene que tener un incentivo contundente. Franz. Bueno, yo quiero decir algo ahí, es que, por ejemplo, mmm, obras por impuestos, que de hecho el mecanismo
yo que lo conozco, lo he trabajado y creo que tengo muchos reparos porque además la forma en que se lo venden a las empresas hace que terminen tomando una decisión más racional en términos de retornos a inversión y beneficios tributarios que realmente reconociendo el impacto que pueden tener. ¿Sí? Pero entonces yo creo que lo interesante es que precisamente hoy muchas de las empresas que trabajan temas relacionados con responsabilidad social y con gestión de impactos, bla, 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 no tienen, no tienen, y me hizo pensar en esto todo ahorita que estaba hablando José, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Sí. Bueno, el tema de comunicaciones, o sea, yo creo que hoy parte del valor agregado que también nosotros podríamos tener y con el conocimiento que tienen ustedes en estos temas es como realmente hacer algo que es del interés de las empresas, que es todo el tema reputacional, se puede trabajar de una manera donde se asocia a este ecosistema, pero donde también, digamos, nosotros somos garantes de que sea una vaina responsable, bien hecha, verificada, pero hoy una gran necesidad que tienen muchas empresas que hacen, desarrollan en proyectos de estos, es que no tienen ese eco. Muchas de las acciones que ellos hacen no se les reconocen. Y sobre el sector privado hay mucha estigmatización, porque hoy yo debo decirlo, yo trabajo en una compañía minera y nosotros, mi tarea era cumplir con las obligaciones incluso más allá de lo que era mandatorio para poder cotizar en bolsa y para poder, en fin, para muchas cosas. Entonces, hoy yo creo que hay una necesidad importante es esa estrategia de comunicación, de construir eso que planteas tú de la marca y que asociarse a esa marca para ellos también sea una oportunidad de que los esfuerzos que vienen adelantando previamente puedan ser potenciados, gestionando el riesgo que implica el greenwash y todo eso, desde luego, con temas técnicos, pero con, esa, con ese riesgo y con esa claridad, pero creo que ahí hay algo importante. Chévere, chévere lo que dices, Carlos. Creo que José Pablo quiere hablar. ¿Qué es, José Pablo? Y yo quiero complementar un poco lo que he oído y lo que dije en este sentido, porque si el sello no agrega valor, si no hay una demostración de valor agregado de tener el sello no va a prosperar de ninguna manera, porque va a costar igual, o sea, a alguien le va a costar y pues yo no voy a invertir en nada que no me agrega valor. Entonces, hay que encontrar los mecanismos para demostrar que el sello agrega valor, que el sello hace una diferencia o comercial o reputacional o de ambas y quienes lo adquieren de alguna manera, pues que van a pagar por él de alguna manera, pues sientan que están invirtiendo, no que están gastando. Y además hay otra cosa que es importantísima. En la mayoría de procesos de certificación, Franz me corrige, pues no solo es el costo de pagar por la certificación misma, por el proceso. Generalmente cuando uno busca certificarse en algo, pues tiene que invertir al interior en algo para poderse certificar. Es decir, no sé, mejorar un proceso, contratar una persona que hace una determinada labor, cambiar una máquina para que la máquina haga la cosa de otra manera distinta. Estoy poniendo ejemplos aleatorios, pero no solo la inversión en pagarle al certificador para que certifique lo que yo hago, sino de pronto yo tengo que invertir en infraestructura, en gente, en alguna cosa, y eso también me va a costar. Entonces, si yo no garantizo de alguna manera que el sello me agrega valor, no hay nada más mínima posibilidad que eso funcione. Y cuando yo voy a Contec, le pido a Contec que me certifique en algo, pues yo uso después esa certificación comercialmente, reputacionalmente, y esa certificación me debe traer, en el peor de los casos, un negocio o un mejor negocio o una forma de cobrar mejor por mis productos o servicios, y entonces ahí está el valor. Entonces aquí tiene que pasar algo similar. Si no pasa, no hay, o sea, divino el sello y lo guardamos y no hacemos nada con él. buenísimo. Yo puedo mencionar algo, perdón, Diego. Dale. Va, el tema es, nunca supe cómo se subía la manito, lo siento, por eso me meto así. Fresco que yo tampoco. Nos toca levantar la manito en la pantalla. Entonces, entonces, nada, lo que quería decir era, parte de lo que se busca, uno de los principios, digamos, con que fue diseñado el sello, era precisamente el de reconocer ese trabajo previo que las organizaciones ya venían haciendo para que de alguna manera con una adecuada gestión o ajuste, lo que sea, se pudiera como potenciar eso y tratar de que fuera que
gastos que tuviera que generar el sello fuera lo mínimo posible. Y eso también lo digamos que identificamos que es una de las cosas que termina siendo interesante para las organizaciones, porque se trata de eficiencia. Y lo segundo es que en el tema también, digamos, de la importancia y el interés que tenemos en que esto se articule con política pública, nos va a ayudar también a buscar algo que es muy importante, que es el recurso que está en el Estado colombiano para el cumplimiento de muchas políticas, sobre todo lo relacionado a implementación de acuerdo o reconciliación y todos estos temas, o atención a estas poblaciones que Chucho les hablaba ahorita. Entonces yo creo que el sello genera también algo adicional y es la posibilidad de gestionar ante entidades territoriales, es parte de lo que queremos hacer en la estrategia también del modelo de negocio, incluyéndolos a ellos. Bueno, cómo aterrizamos y armonizamos sistemas de planeación de las empresas, más de ustedes con el recurso y buscando esa eficiencia que también es un principio de actuación del sello y pues empresarial, desde luego, para tomar decisiones. Entonces, creo que ahí también eso empieza a generar otro tipo de valor, porque todo el tema de política pública termina siendo tan enredado a veces y tan complejo y tan ajeno a todo el Sí. mundo que no se pierde o se invierte mal. Y hoy el sello fue una de las cosas por las que yo también, digamos, me invitó al equipo y que queremos darle ese valor, es ese trabajo de articularlo con esa política y Claro. ese buscar de recursos. Sí, está buenísimo. Entonces, no solamente es acudir a ver si creamos una política que nos ayude, un decreto que les ayude a reducir impuestos si hacen parte, sino más bien ya hay fondos destinados a promover este tipo de iniciativas. Entonces, es buscarlos. Tendríamos que tener un músculo o sea, el modelo de negocio tendría que tener un músculo que le permita ir a buscar esos recursos para financiar el modelo de negocio en sí mismo, para que a ellos no les cueste y para que se sostenga y que no tenga que ser como tan engorroso. Eso puede funcionar bastante bien si uno consigue el billete, si están los fondos. Sí, porque esa Yo es la otra puedo, pregunta, pero bueno. yo puedo hablar de eso porque es que Franz también me va a complementar acá y es que eso es lo que está buscando cooperación internacional y eso es lo que está buscando exactamente el Estado, ¿no? Y es de dónde vamos a sacar plata para que que la paz en Colombia sea viable. Ese es el gran reto que está teniendo el área de paz de PNUD, que está teniendo, y ahí Juliana también me puede hablar también puede hablar de eso también, y es por eso se está hablando, cuando Francia está hablando de equal rights, y es de justicia, de paz, ¿no? Perdón, como conservación para la paz, ¿no? Y ahí es cuando yo lo conecto con este modelo regenerativo que usted está planteando, el modelo de negocio regenerativo. ¿Sí? Ahí es cuando yo conecto cómo sistémicamente nosotros estamos viendo y las empresas como yo lo veo es como lo está diciendo Franz, y es las empresas ya están invirtiendo en los contextos en los que están trabajando. Lo que pasa es que no hay una repercusión en esas en términos reputacionales de eso que ya están haciendo ellos en los territorios, en términos de política pública, porque el diálogo entre Estado, privado y sociedad es bien complejo. Mm. Yo creo que Juli, ¿tú querías decir algo? No. Listo, listo. No, es que creo que hay dos tareas interesantes aquí que estoy detectando. Una es que me parece clave identificar, por un lado, cuáles podrían ser esos beneficios, como tener algunas hipótesis frente a cuáles son los beneficios que podrían llamarles más la atención. Y me parece muy interesante el punto de que, pues sí, la mayoría de veces es plata, es pues que me reduzcan los impuestos o que no me cueste nada la certificación o que si yo tengo que hacer cambios en infraestructura haya un fondeador de los cambios en infraestructuras para certificarse. Sí, como ahí sí, pues habrá una lista de cuáles son esos beneficios y podremos mapearlos. Pero también cuando están ustedes hablando de lo reputacional, creo que hay modelos muy interesantes, como por ejemplo ser parte de esa red, ¿no? Por ejemplo, cómo funcionan las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio tienen un valor intrínseco ahí cuando uno hace parte de la cámara de comercio, y es que le abren a uno la base de datos, uno puede conocer proveedores, uno puede conocer clientes potenciales, uno va a un foro del mismo sector y uno aprende sobre el sector o de lo otro. Sí, como ese incentivo es muy importante y la gente solo se da cuenta de eso cuando lo empieza a usar. Pero entonces eso me llevaría a preguntarme si algo así podría ser valioso, este modelo de negocio debería contener también
unas acciones o una estrategia de construcción de esa red y de entender esa red, qué valor reputacional o cuál es el valor agregado que les entrega y cuánto, y si eso tiene un costo crearlo, ¿no? O sea, que hay que crear una plataforma virtual, hay que invertir plata una vez al año en un conversatorio, en un congreso, en una reunión en donde todos se conocen, etcétera. Sí, como eso debería ser parte del modelo de negocio, ¿no? Como la inversión que hay que hacer para mantener viva esa red. Chucho. Yo veo adicional o sea, un modelo que usted está presentando como el de la Cámara de Comercio me parece interesante, no lo conozco de fondo, pero por ejemplo, el del índice de Arteaga también me parece muy interesante y es en términos de data, ¿no? Y es en términos de el índice de inversión social y ambiental, o sea, las empresas también bien le dan mucho valores a cómo usted le está dando, o sea, un valor académico, un valor de cómo se están transformando X, Y, Z, eh, cosas en términos normativos es cómo no me están clavando el cuchillo a mí, porque mire que yo estoy logrando también estos otros indicadores. Entonces, en términos de como ese modelo de negocio que hay alrededor de estas ecosistemas y estas publicaciones de indicadores de inversión social y ambiental privada, también es interesante, ¿no? Porque ahí se hace un reconocimiento y una alineación a cómo esos esfuerzos de gestión están generando unos indicadores que son importantes para el Estado, que son importantes para los fondos de inversión, que son importantes para los mercados internacionales, que tocaría entenderlos muy bien. Claro. Ok. Em, bueno, interesante, porque sí, porque empiezo a ver que hay otros gastos subyacentes que tienen que ver con garantizar la percepción de beneficio, ¿no? O sea, yo voy a someterme a este guamazo, como diría un amigo de las redes sociales, ¿a son de qué? Sí, es como qué voy a hacer yo allá. Entonces, tiene sentido y me gusta mucho para hacia dónde se va. Entonces, si les parece bien, yo creo que he resuelto bastantes inquietudes acá. Tengo un par de ideas de tareas que tendríamos que activar, pero me gustaría ir pasando hacia otro lado de la conversación que tiene que ver con cómo yo me he imaginado, compartirles un poco ya como yo me he venido imaginando que esto podría ser un modelo de negocio. Algo ya hablé un poquito con Franz, hace como, no, ya no me acuerdo de todo lo que he hecho estos días, pero hace como 10 días por ahí nos habremos encontrado y charlado. Eh, y con esa base, de pronto ustedes, me gustaría mucho tener como su impresión, reacciones y ver qué podría ir modificando de eso o fortaleciendo de nuevo, para tratar de darle como ese scope, ese alcance a este proyecto puntual. Entonces, yo les quiero contar que en términos generales, yo me he imaginado, obviamente esto es como muy propositivo hacia PNUD, y hacia los que están fondeando este experimento o este proyecto, pero yo me imaginaría que esto podría ser muy impactante y relevante al mismo tiempo si nosotros lo concibiéramos como una suerte de cooperativa, una empresa que es una cooperativa, eh, que es de propiedad de todos los que se certifican. ¿Ok? Entonces imagínense que yo o pago mi proceso de certificación, de auditoría, o me consigo los fondos, o el mismo sello trae plata del Estado que financia la acción, yo tomo mis medidas, hago mi proceso y al final me dan mi certificación. Pero además de que soy certificado, de que me han dado el certificado y puedo usar el sello, yo hago parte y me convierto en un socio de esa sociedad, de esa cooperativa, ¿vale? Entonces lo que va a pasar en 20 años es que si hay 1.000 empresas certificadas, pues hay 1.000 miembros de la cooperativa, ¿sí? Todos son dueños de la empresa
y cada año tienen que financiar la renovación que iba a funcionar como una suerte de club, cooperativa, ¿no? En la que todos los que están ahí pues tienen la propiedad sobre eso, la gestionan, le dan vida, se encargan de que funcione, se encargan de que eso tenga la vida que necesitamos que tenga. Y de una vez me había anticipado un poco también a entender que un tipo de empresa de este estilo ya genera un beneficio en sí mismo, y es que yo por certificarme entro de una vez a ser parte de esa red activa. Entonces, una de las primeras cosas que quería como testear con ustedes, a ver qué sentían, es esta primera parte que me parece importante porque le puede dar mucha estructura de aquí para adelante a lo que hagamos. ¿Ustedes qué sienten al oír algo así? José. Estás en silencio. Perdón, sí, perdón. A mí me suena mucho la cooperativa eh, eh, desde muchos aspectos, pero también me hace pensar en mucho más grande. Y no lo veo mal, lo veo bien, pero es otro camello, ¿no? Porque es que una cooperativa digamos, de, de, de personas involucradas en el proceso de paz que están generando proyectos productivos de muchos aspectos, pues tiene muchas posibilidades y oportunidades de hacer lo que hacen muy bien las cooperativas, que es pues ayudarse entre todos, generar una masa crítica que sirve para muchos temas que tienen que ver con la compra y venta de productos, con los temas financieros, con los temas de apalancamiento financiero, con los temas de promocionales. Entonces me encanta y me suena una nota que el modelo de negocio, digamos, eventualmente sea a partir del sector que, pues en el sector cooperativo se llama el sector solidario, que también tiene mucho que ver, no solo el sector, sino la palabra y el concepto, con lo que está pasando acá. Pero, digamos, le encuentro, no, yo no le llamaré un inconveniente, le encuentro un reto interesantísimo, pero complejo, que es que cooperativamente hablando, podrían pasar un montón de cosas muy chéveres, lo cual hace que esto sea todavía, potencialmente hablando, más grande, ¿no? Entonces yo no lo vería como un problema, pero sí debería o debo advertir o debo, digamos, hacer caer en cuenta que eso agranda el muñeco de una manera que no sabemos hasta dónde puede llegar. Pero a mí me gusta mucho porque me parece que ahí comienza como a tangibilizarse de mejor manera algo en lo cual yo insisto y no voy a dejar de insistir, que es, ¿y yo qué gano? ¿Y cómo voy yo acá? O sea, ¿yo qué gano metiéndome a este cuento? Y ahí creo que puede haber unas oportunidades de entender y de tangibilizar eso muy Ah, grandes, muy berracas, pero muy camelludas. sí, claro, una galleta. Bien, Yo tengo ahí una cosa. Franz, dale. No, porque digamos, si todas las empresas o organizaciones o lo que sea se certifican, ¿cómo sería el manejo de ese? O sea, digamos, la idea nosotros estamos pensando en certificar no solo organizaciones de firmantes de paz, digamos, el sello superó hace mucho tiempo esa expectativa. Entonces, digamos, no sé, la vivienda, el mapa de actores que nosotros tenemos, hoy tenemos gente de todo tipo, de todos los niveles, y incluso el sello tiene un componente por el tamaño de las empresas. ¿Cómo funcionaría esa figura, digamos, para una empresa gigante que le interesaría o no ser parte de esa cooperativa? No entiendo cómo conectarlo, me parece complejo. Sí. Eh, y cómo de alguna manera sería la forma de gobernanza de esa cooperativa. Eso también es otro chicharronazo, güey. Porque a la medida que va creciendo, entonces cómo van integrándose en esto y cómo se va haciendo, me parece, o sea, Claro. chévere, suena interesante, pero me parece, Sí. uff, no, No, no lo alcanzo a mencionar. no, está buenísima la pregunta, no tengo ni idea, weón, pero ese es el reto. El caso es que yo me imagino que entonces, pero voy a empezar por ejemplo, el ejemplo que pusiste de la vivienda. Hay un mundo, hay un mundo en el que nos imaginamos dos tipos de usuarios del sello o beneficiarios del sello. Está el que se certifica, ¿listo? Y está el que se licencia. ¿Qué quiere decir eso?
El que se certifica es el que tiene la empresa, el que produce, el firmante o el excombatiente o el campesino de un territorio que produce o su leche o su carne o su café o su cacao. Ese es el productor. Incluso puede transformar productos y certificarse, ¿no? Pero luego está el que se licencia, que es, por ejemplo, el éxito. ¿Sí? Entonces, al éxito lo que se le puede decir a ese tipo de comercializadoras es, si usted, no sé, si usted el 10% de sus productos tienen el sello, entonces yo le dejo a usted la licencia para que use el sello como que el éxito es una empresa certificada o licenciada por el sello de paz. Entonces, los dueños de la cooperativa son los que se certifican, no los licenciados. Eso por un lado. Y ya por otro lado, imagínate la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Sí? Todas, o sea, son no sé cuántos miles de fincas que hacen parte de esa mega cooperativa, de esa federación. Entonces, en la gobernanza de eso, pues habrá que dejar muy claro en dónde tienen participación, qué decisiones sí pueden tomar en asamblea, en cuáles no. ¿Sabes? Como eso, pues así, a ver, eso tendrá que tener unos estatutos que son mega complejos. Yo no creo que nosotros tengamos que llegar a ese nivel de detalle, pero podríamos mencionar algunas de los componentes claves que sentimos que debería considerar los estatutos de la conformación de una cooperativa de esta dimensión. Eh, Franz nos está escuchando, que lo veo congelado ahí, eh, pero bueno, eso es lo que tenía para decirte mi reacción a tus dos preguntas. Y creo que no sé si Juli o alguien más los vea sintiendo con la cabeza o con ojos de estoy que me digo algo. No, que lo del que la pregunta de Franz me parece interesante, la de que si cada vez que crece y crece y crece, cómo se maneja esa vaina. Eso es todo un reto. Por eso sentía como sí, sí, claro. Eso no. Pues yo lo que yo lo que veo es precisamente eso, porque yo lo que veo al que hizo el análisis de involucrados y a Sandra del PNUD, hablando mucho de cooperativa y de cómo trabajaría eso. em, el cómo yo lo veo una locura y tocaría investigar muchísimo, y es lo que yo no veo, no he entendido muy bien cómo funcionaría, pero me causó mucha curiosidad el funcionamiento, y yo se lo he venido diciendo aquí a muchos, es de Copidrogas. Esa vaina es gigante. Y esos manes trabajan como temas como de privados, como organizaciones privadas y drogas privadas y esto. Y están manejando también todo el tema desde la economía solidaria de los saberes ancestrales. Sería chévere mirar Sí, hay esa, modelos, hay gente, o sea, hay cooperativas. Miren, uno de los mejores ejemplos es Equal Exchange, una empresa gringa Julio la conoce, ¿la has oído? Ellos tienen un modelo espectacular, weón. Entonces ellos son una distribuidora de té, cacao y café en Estados Unidos. Creo que son originarios de Boston. Y esto empezó, eran cinco gringos, ahí montaron su empresa, importaban café de Nicaragua, de cacao de Costa de Marfil, importaban té de unos regiones puntuales de la India, y entonces con el paso de los años se fueron dando cuenta de la importancia que tenía la relación a largo plazo con el productor. ¿Sí? Si querían garantizar como esa calidad y la cadena, entonces como garantizarle un buen pago, un buen precio. Y entonces empezaron a involucrar en los procesos de gobernanza de esta empresa a los productores también. Y con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una cooperativa. Y creo que hoy por hoy, yo no sé cuántos empleados puede tener Equal Exchange, pero 1.200 o 1.500 empleados son dueños de la empresa. Los 1.500 toman decisiones. Luego los productores tienen un rol en la gobernanza de la empresa y también ayudan a tomar decisiones. Con ellos se discuten ciertas cosas. Entonces es un ejemplo espectacular. Funciona, llevan, no sé, 35, 40 años en el mercado, 45 años en el mercado, produciendo probablemente el chocolate más, o sea, como el cacao más rico que he probado en mi vida es de Equal Exchange. Tienen un nivel impresionante y lo hacen muy bien, lo hacen muy bien. Son ejemplos a seguir. Yo creo que eso ya está inventado. A mí me gusta y lo que más quería ver de ustedes era cómo reaccionaban ante
la posibilidad de una figura de este estilo, porque creo que es, eso me ayuda a desbloquear como el siguiente paso de la conversación, que es esto que yo he venido mencionando, como esa idea detrás de tener un modelo de negocio regenerativo que todavía es como un concepto muy especulativo, pero que lo que busca es precisamente eh, tratar de velar porque el modelo de negocio se considere un sistema que está embebido dentro de otro y que tiene unos límites, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con esa economía de la dona, pero además empieza a cobrar mucha más relevancia en los modelos de negocio regenerativos, los lazos, las conexiones entre las personas. Y esta es como la oportunidad espectacular, o sea, el papayazo para hablar de un modelo de negocio regenerativo, porque es que la base fundamental de lo que busca el sello es regenerar el tejido social, regenerar todas las disrupciones que hubo por causa del conflicto. Y ya con esa base regenerativa, si eso lo vamos extrapolando a la forma en la que la gente produce, en las prácticas de producción, en donde van a empezar a incorporar y el certificado los obliga a preguntarse cómo llevan las relaciones y cómo toman decisiones de cara a quien le compran, ¿no? Su materia prima. Entonces, yo tengo unos cerdos, yo produzco carne de cerdo y yo crezco cerdos. Entonces ahí la invitación es a preguntar, ¿usted de dónde abastece el alimento que le da a sus cerdos, ¿no? ¿Cómo se lo está abasteciendo? ¿Y cómo es su relación con ese proveedor que le provee la comida para sus cerdos? Entonces, ese tipo de preguntas que lo que buscan finalmente son entender cómo está ese tejido volviéndose a fortalecer, pues esa es la representación de ese concepto de modelo de negocio regenerativo y sería como una gran oportunidad que tenemos para construir la empresa desde esa perspectiva. Entonces, Juli, después José, estás en mute, estás en mute. No, que gracias porque ayer pues estaba, mejor dicho, para prepararme esta reunión porque pensé que íbamos a hablar de ese modelo regenerativo, encontré, pues busqué como literatura citada sobre lo regenerativo y es precisamente lo que dices, como que lo que tiene diferente de sostenible es que es sistémico y es además como simbiótico. Digamos que el humano acá representado el negocio, está en simbiosis y coevoluciona directamente con el medio natural del cual depende y el medio social del cual también pues hace parte. Entonces lo que decían ahí pues en un artículo que vi es como lo que tú decías, que digamos que se ha estado el término, pero realmente como ejemplos prácticos no hay. Y lo otro que ve muy difícil es que no se han generado todavía métricas para medir eso, que me hizo pensar un poco en las métricas que va a tener el sello si es como bajo este modelo, porque sea como de verdad diferenciarlo de lo sostenible, que era el discurso anterior, a este que se extiende o que quiere decir como no es que lo sostenible no funcione, sino más bien esto es como adicional o le puede dar un plus a un modelo de negocio que ya es sostenible. Y habla mucho, pues digamos, eso estaba leyendo y lo otro también busqué sobre, cómo es que es? Franquicias solidarias, que es un Ok, poco wow. creativo. Eh, y eran ejemplos, pues lo que encontré, es así, no alcancé a leer mucho, pero ejemplos como de unos paleteros en México que empezaron vendiendo paletas y ya después tuvieron como se extendieron a varias ciudades, pero todos empezaban como el señor creó, invitó a los familiares y luego ta. Entonces uno puede leer esas cosas como para ir creando lo que tú dices, como esos modelos solidarios y pues ¿Cómo, yo cómo, busqué, cómo se llama la figura que mencionaste, Juli? Franquicia. eso lo aprendí de Chucho, franquicia solidaria, entonces quise Wow. buscar más que era eso. Pero bueno, pero les voy a pasar por el correo Sí. de la definición. Y Yo lo otro también. Ah, perdón. que podemos también estudiar, creo yo, pues ahí buscando, yo puse como, bueno, listo, está la literatura review de lo de regenerativo, que lo que dicen es que eso es muy, pues sí, muy incipiente. Pero ahí, entonces yo puse como ejemplos reales de modelos regenerativos de negocio. Entonces uno que sale mucho es el de, ¿cómo se llama esta marca de ropa? Patagonia, Interface. Patagonia y otro de zapatos. Mm,
Bueno, Está también Yo les tengo cíclico en gusta, hartos. Colombia. Yo tengo hartos. ¿Cuál? no, Cíclico también en Colombia. ¿quién? Cíclico. Cíclico. Cíclico, sí, y salían, bueno, varios. Entonces uno puede es como un poco mirar esos modelos, digamos, la historia, en la página Sí. de Patagonia sale un poco la historia y lo que hace que dices, Diego, es algo que uno también tiene que, digamos, ver porque qué hace regenerativo. Entonces, volviendo a tu ejemplo de los cerditos, es las prácticas regenerativas de la crianza del cerdito, ¿cierto? Eso ya le puede poner a uno un título de regenerativo, digamos, solo hacer, y es como lo más tangible y lo más fácil de comprobar, como es hacer un modelo regenerativo de producción, que es como cuidar el suelo y restaurar el Claro. suelo y restaurar. Pero bueno, eso es para que lo vayamos mirando. Yo les voy a mandar eso que encontré, porque hice como esa búsqueda, a ver qué, Chévere. para que lo vayamos mirando. Chévere, Juli. Y ahí para contarte un par de cosas. Sí, yo con Chucho estuve hablando al principio de la posibilidad de que en el proceso de certificación, en los debes, se hicieran preguntas también que tuvieran que ver con esto, ¿cierto? Pero tendrían que ser verificables. Nos metemos un poquito en una galleta si entramos a ver si tu agricultura está regenerando el suelo o no. Debería. Deberíamos llegar hasta allá, pero es muy complicado. Sí me preocupa es que nos queramos llamar a una empresa un sello regenerativo o un sello de paz y de regeneración, no solo de relaciones, sino también del tejido productivo del país, que es lo que nos va a llevar a construir la paz que nos soñamos. Me preocupa que lo hagamos a un nivel un poquito más superficial y que no tengamos que no consideremos este tipo de impactos ambientales, porque el ejemplo que yo le puse a Chucho es, no sé, en Choachí, yo puedo tener un excombatiente con una finca de tomates, con un invernadero de tomates espectacular, divino, y el tipo está haciendo un trabajo increíble, pero si el tipo está usando fungicidas y está utilizando herbicidas que son tóxicos y me contaminan el río Blanco y yo le estoy volviendo mierda al río a todos los productores de tomate de ahí para abajo hasta la Unión, pues qué puto regeneración. Es como, no, good for you, but estás volviéndole mierda los cultivos de tomate a los vecinos de al lado, de ahí para abajo, sin querer queriendo, ¿sí? Pero entonces, si no tenemos en cuenta ese tipo de cosas, también nos va a costar mucho trabajo llamarnos, sí, llamarnos regenerativos, o digamos que eso no podríamos usarlo en ese caso, y nos toca ver qué de las preguntas que estamos haciendo nos ayuda por lo menos a invitar a esta gente a mejorar sus prácticas de producción, no solamente ay, de quién me proveo, cómo me relaciono con ellos, sino cuáles son mis prácticas de producción. Yo creo hay que decir algo, eh, Diego, y es, quizás como todo en la vida es gradual y progresivo, ¿no? Y también, digamos, como empezar a apropiar ese enfoque regenerativo podría entenderse también como la evolución de la sostenibilidad, en la que mucha gente ya estaba, yo creo que muchas empresas hoy ya son conscientes de medir y de tener ese tipo de impactos en temas de sostenibilidad. ¿Cómo empezamos nosotros poco a poco? El sello tiene la ventaja que también se va a modificar, se va a transformar en el tiempo. Este prototipo de sello también puede tener ajustes con la primera versión y con lo que hagamos más adelante. Y pues como uno se pone también que ese cambio, esa intervención que va a ser, pues es gradual y progresiva y también nos compromete poco a poco en el proceso de eso, porque igual no se va a lograr de un momento para otro. Vale, me gusta el punto, José. Yo quisiera hacer una moción en este orden de ideas. Primero, y es una de las cosas por las cuales me gusta trabajar con usted, Diego, es que usted no, usted siempre tiene como alguna sorpresita por ahí guardada y eso es chévere. Eh, a mí me parece que lo que usted tiene como en el fondo tiene un potencial brutal porque estamos hablando de un modelo cooperativo 2.0. El cooperativismo existe hace muchísimos años. O sea, no es un invento nuevo y es una cosa que surgió, digamos, cuando el mundo se industrializó y, en fin, y puede tener 100 años el modelo cooperativo, digamos, básico. Pero buscar un modelo cooperativo 2.0 que tenga unas condiciones, digamos, llamémoslas regenerativas conceptualmente. Ahí va mi emoción, o sea, y también un poco o sea, oigo lo que dice Franz y digo, funcionalmente, operativamente pueden pasar cosas que son progresivas, pero no nos metamos en eso ahorita, no nos metamos en los detalles del sello ahorita, porque creo que estamos
en una discusión un poquito más arriba. Pero sí conceptualmente me encanta lo del modelo cooperativo, digamos, yo lo llamaría 2.0 en el sentido de que estamos hablando de una forma más, digamos, actual de generar un modelo cooperativo, donde obviamente todos los temas, digamos, sociales, ambientales, humanos, tienen un factor importantísimo, mucho más, digamos, que cuando esto nació, pero además también está unos recursos, digamos, del mundo de la virtualidad, donde montar un marketplace virtual y un poco de cosas donde, digamos, pueden, digamos, facilitar una operación, también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, me refiero a que puede haber un modelo cooperativo, digamos, una propuesta de modelo cooperativo 2.0, eh, que puede ser súper interesante y puede ser bastante innovador dentro de una cosa que ya, digamos, existe. Entonces, pero yo me quedaría ahí, o sea, yo no me pondría a discutir ahorita si los tipos tienen buenas prácticas ambientales o no, creo que eso es parte de las condiciones del sello y pueden, como dice Franz, digamos, ir evolucionando o irse Claro. apretando o ir aprendiendo o enseñando con ellos, porque parte del cooperativismo tiene que ver con cómo se comparten buenas prácticas, no solo se exigen, sino se comparten. Entonces, me parece que hay un círculo que puede, digamos, contribuir en muchos aspectos a eh, el desarrollo positivo de todo esto, de todo este ecosistema y puede ir, digamos, evolucionando también hacia algo mucho más, digamos, sofisticado. Pero era como, pero que era como, primero la emoción de quedémonos en lo conceptual que está bacanísima la discusión y segundo, veámosle el potencial que tiene, que me parece, digamos, en mi opinión, me parece brutal. O sea, me parece que ahí hay un cuento que mezcla la certificación con el apoyo, con la solidaridad, con la evolución, con la fuerza de estar juntos, berraquísimo. Entonces, quería como quedarme como por ahí. Chévere. Oiga, me encanta lo que acaba de decir José Pablo Arango y es, miren, Sandra, que es como la que la que está dirigiendo esto, precisamente habla muchísimo de eso de lo que acaba de mencionar José Pablo. Me encanta esto del modelo cooperativo 2.0 y cómo llevamos esto, cómo evoluciona esto, porque primero, si ustedes se van a las comunidades de Colombia, o sea, en términos de turismo, en términos de proyectos productivos alrededor del cacao, del café, de esto, funciona súper bien y todos los modelos son cooperativos. Si ustedes van a Palomino, y Juliana va a conocer muchísimo eso, como desde su trabajo en el Caquetá y todo esto. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, lo que me parece súper interesante es todo lo que está relacionado con la economía solidaria y con Confecop, ¿no? Que si uno va a las reuniones, si uno va a los encuentros de este ecosistema de cooperativismo, lo que se lleva es que es un ecosistema que todavía está con personas que todavía no entienden muy bien cómo vincular este cooperativismo al siglo XXI, ¿no? Y al siglo XXI es con todo esto que está diciendo José Pablo en términos tecnológicos, en términos organizacionales y de creación de ecosistemas. Em, y eso tiene mucho que ver también es en que, si ustedes se dan cuenta en términos de la banca y en términos de política pública, ese es uno de los grandes huecos que tienen las cooperativas a nivel nacional. Y es que no se ha vinculado esa propuesta de valor con esas capacidades financieras, con esas capacidades para poder crecer desde un modelo totalmente distinto y que funciona de forma distinta. Quería dejar eso porque me parece muy interesante esto que está hablando de como modelo cooperativo 2.0. Yo no sé si Franz quiere o alguna persona quiere echarle más lora a esto, pero Chévere. Pues vengan, voy a hacer una moción también de orden porque es que tenemos 8 minutos. Yo tengo una reunión importante a las 12:30:00, 7 minutos ahora. Entonces quisiera, me ha encantado esta conversación. Entonces quisiera como medio ir haciendo un consolidado de lo que hemos venido hablando
porque esto me ha dado mucha línea para yo saber por dónde me voy a profundizar. Seguramente me va a tocar hacer una tarea de entender mejor el mundo del cooperativismo en Colombia y hacerle como ese merge a la visión de la economía solidaria, que también tiene un capítulo súper interesante. O sea, la cooperativa es economía solidaria, pero depende de la capa, es al revés también, ¿sí? Entonces, interesante estos cruces, porque yo creo que en esos cruces vamos a encontrar unos bordes ahí que nos van a alimentar este sistema interesante que nos estamos armando. Me gusta lo de lo progresivo, me gusta mucho lo de no ser ambiciosos con que tenemos que tenerlo todo ya listo y ya la regeneración llegó y Colombia, potencia mundial de la vida, sino que... eh, podemos ir poco a poco, una buena base, un buen esquema de base de ahora, que no asuste a la gente, que le den la bienvenida, la acogida, y más bien después uno va apretando las tuercas, va a decir como, venga, venga, papito, pero si quiere renovarla, hágame esto, me encanta, creo que puede ser una muy buen progreso, y ya con esa gobernanza, si dentro de esa cooperativa hay una gobernanza en la que hay gente que está liderando propuestas, innovación, y se van convenciendo de que es verdad, toca hacerlo, entonces ellos mismos van a ser los creyentes, los primeros pioneros y creyentes de que tienen que hacer esos cambios y migrar hacia allá. Entonces, me parece, ahí creo que se puede ir gestando como una suerte de movimiento. Puede ser un ejemplo y un gran movimiento en el país que después se extrapole y sea espejo para un montón de otras cooperativas o otras empresas privadas, etcétera, qué sé yo. Entonces, me gusta mucho esa conversación. Eh, Creo que yo me llevo una tarea importante que tiene que ver con entender, tratar de, busquemos la manera, de pronto nos podemos inventar una encuesta fácil o ejecutamos alguna, bueno, no sé, luego buscaré los mecanismos para tratar de entender qué podría ser, cuáles podrían ser las expectativas de este tipo de empresario, de este tipo de productor, qué beneficios quisieran percibir a cambio de meterse en el rollo, ¿no? Entonces, puede que lo solucionemos con la idea y podemos plantear la hipótesis de ustedes socio de la cooperativa, pero también puede ser que haya otro tipo de estímulos o otras expectativas y a partir de eso uno podría crear y construir nuevas ideas. Eh, Creo que queda claro que hay que tratar de costear y de entender el modelo de negocio también tiene que entender si yo tengo una figura muy flexible en la que los gastos y costos en los que vamos a incurrir por certificación se activen en la medida en la que los necesitemos y que no sea como un gasto fijo para poderlo hacer viable financieramente. Entonces, esa auditora certificadora debería ser como un ente externo que siempre activamos en el momento que entre un, un nuevo aplicante, ¿sí? Pero no alguien que vive dentro del modelo para que no sea una cosa ahí constante. Es algo en lo que estaba pensando mientras hablábamos. Entonces, como que voy a empezar a mapear esos gastos inherentes, ¿no? Del posicionamiento, cuánto nos va a costar construir todo este universo de marca. Y luego esto nos toca hacer una campaña de lanzamiento, de comunicación, de divulgación, en qué eventos, como tratar de empezar a darle como unos layers a esto para entender de qué platas estamos hablando y luego para poder entender cuánto vamos a necesitar para entrar ya en la minucia, en la granularidad de, pues pucha, ¿será que vamos a tener que acudir a el Estado? ¿Qué opciones hay? ¿Qué alternativas hay de fondeo desde el Estado o desde gobernaciones o desde municipalidades para darle vida y como meterle combustible a, a estos procesos de paz para enmarcarnos, digamos, para poder quedar enmarcados en este proceso y beneficiarnos y hacerle viable financieramente esto también a los que se certifican? Bueno, creo que me llevo un montón de tareas. Me gustó mucho la discusión. Gracias porque sí me hicieron cuestionar algunas cosas y siento que podemos ir ajustando esto en la medida de lo posible. También veo muy buenos comentarios de Juli y de Chucho y de preguntas que me hicieron en el documento. Voy a tratar de ir, ya incorporé un par, pero a otras les devolví como les respondí con una contrapregunta sobre lo que comentaron. Pero lo vamos puliendo de manera sincrónica, no tienen que, si entran y quieren comentar algo, yo al final de ese documento tomé notas de esto que acabamos de hacer, pero voy a complementarlo con el resumen que me haga Zoom y la inteligencia artificial, y creo un documento como con lo que conversamos hoy y se los comparto para que todos tengamos una suerte de acta de lo que hablamos hoy.
si les parece bien. Y nada, pues toco base con ustedes pronto y les digo a ver qué pasos siguen, si de pronto necesito ayuda de alguno lo contacto y vamos evolucionando así. ¿Les parece? Chévere, chévere. Está muy interesante esto. Sí, súper. Muchas gracias. Genial, estuvo niveluda la conversación, muchas gracias. Y aquí se sintió la riqueza de las diferentes perspectivas, porque bióloga con politólogo, con mercadotecnista, publicista y socióloga Y hablador de y, mierda. y hablador de mierda, Es el común denominador. puede ser bomba. Entonces, gracias, qué chimba. Me quedo contento con lo que pasó. Muy Gracias, bien. Diego. Nos vemos pronto. Un abrazo. Hágale, Buen, Diego. Sigamos con buen, esta. Chao, buen que estés buen fin bien. de semana. Chao, Chao. chao, un abrazo.